Hoy la Iglesia pide por los pobres. Hoy es el día de la jornada por los pobres. Tanto hay en el mundo. Por eso queremos colocar en las manos del Señor esta intención del Santo Padre. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas: el profeta Daniel, la carta a los Hebreos y el Evangelio de Marcos. El tema central de toda la liturgia de la palabra es el tema de la esperanza. Qué bueno que casi se está concluyendo el año litúrgico para introducirnos en un nuevo año que es el tiempo de Adviento. Ya en este domingo se concluye este año litúrgico para celebrar el próximo la fiesta de Cristo Rey, que en sí ya definitivamente concluye el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, para comenzar el tiempo de la preparación para la Navidad. El profeta Daniel nos presenta la figura de Miguel, que nosotros lo conocemos como San Miguel Arcángel. Este ángel de Dios lo coloca el Señor para ser nuestro Salvador. Y lo encontramos en el libro de Daniel, cómo este ángel elegido por Dios quiere salvar a su pueblo. Dice la palabra de Dios: entonces se salvará tu pueblo y todos los que se encuentran escritos en el libro. Generalmente, aquellos y aquellas que se encuentran escritos en el libro son los que cumplen la voluntad de Dios, que viven de acuerdo a Dios. Por eso dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y perpetua. Es decir, ya el libro de Daniel comienza a hablar del tiempo escatológico, que quiere decir del tiempo final. Pero ese tiempo final no lo podemos ver como una derrota, como una humillación, sino lo tenemos que ver lleno de esperanza. Por eso dice la palabra de Dios: los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Eso es un indicador que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a Dios, cumpliendo los mandatos del Señor. Y la figura hoy de San Miguel, que quiere decir el que salva, siempre nosotros vamos a tener un protector que nos va conduciendo, que nos va guiando. Y Dios siempre utiliza instrumentos. En el Antiguo Testamento utilizó a los profetas, utilizó a Moisés, y ahora aparece la figura de Miguel, que nosotros lo conocemos como San Miguel, aquel que salva, elegido por Dios para salvar a su pueblo. Por eso nosotros somos personas de esperanza. No podemos encontrarnos derrotados. Como dice el Papa, somos peregrinos de la esperanza. Nosotros no podemos
vivir frustrado ni triste en este mundo. Aunque existan sufrimiento, las guerras, conflictos mundiales, eso no puede llenarnos de tristeza a nosotros. Eso es parte del egoísmo, del poder que tiene el hombre, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos capacidad de amar, como dice la carta a los hebreos. Jesucristo hizo el último sacrificio, se entregó a la cruz para la salvación del género humano. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, tratar de tener, como dice la carta a los hebreos, a Jesucristo en nuestro corazón, para que se cumpla la voluntad de Dios. Como dice hoy la carta a los hebreos, con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ofrenda ya por los pecados. Un llamado a hacer un verdadero sacrificio, a tener esa gran capacidad de perdonar a los demás. Cristo en la cruz perdonó al mundo, salvó al mundo, y por eso nosotros tenemos que cumplir esa voluntad de Dios. El Evangelio de Marcos lo podemos dividir en varios momentos. El primer momento es el tiempo escatológico. Dice la palabra, después de la gran angustia, el sol se va a oscurecer. Generalmente había una teoría que el sol era considerado uno de los dioses. Y la gente de aquel tiempo lo adoraba. Jesucristo parte del concepto del Antiguo Testamento, donde había un gran paganismo. El sol, que lo tenían como dioses, se va a ocultar. La luna no hará su resplandor, también la tenían como un dios. Las estrellas que irán del cielo y los astros temblarán. Y todas aquellas cosas que tenían un símbolo de adoración, que adoraban, sustituían a Dios, se van a caer, se van a esconder. La luna no va a brillar, el sol se esconderá, la estrella caerán del cielo. Entonces, en medio de esa situación que de angustia, tristeza, viene la gran esperanza para los cristianos. Entonces verán al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles, reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí está el segundo momento. En medio de la angustia, de la tristeza, de los conflictos de este mundo, los cristianos no podemos desanimarnos. Siempre hay una palabra de consuelo y de esperanza. En ese momento de tristeza, en el momento de duda, en el momento de la desunión, en el momento en que el mundo está pasando dificultades, ahí se encuentra Dios. Vendrá entre las nubes y los ángeles con él para reunir a todos de todo el extremo de la tierra, del norte, del sur, del este. Todos se van a reunir. Un concepto de la universalidad de la salvación. Así que la salvación no es limitada a un pueblo, no es limitada a un país, no es limitada a una nación, sino los que creen en Cristo Jesús se salvarán
aquellos y aquellas que cumplen la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo en la tierra insistió mucho que los hombres y las mujeres tenían que cumplir con Dios, hacer la voluntad de Dios. Y presenta una parábola muy simple. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yerbas, deduzcan que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes esto, que suceda, que Él está cerca a la puerta. Coloca un símbolo de la naturaleza, la higuera. Cuando la higuera brota, el hombre descubre que el verano está cerca. Y si el ser humano deduce la naturaleza, descubre los misterios de la naturaleza, también podemos descubrir los misterios de Dios que hay en nosotros. Por eso dice la parábola: en verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo eso suceda. Que el final vendrá, pero no un final catastrófico, no un final destructivo, sino que van a resucitar entre los muertos. Los muertos resucitarán, los vivos se reunirán. Y ahí el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora de ese final, nadie lo conoce. Eso está reservado a mi Padre. Lo importante, dice la palabra de Dios, que del suelo brotarán aquellos que quizá la gente lo ven frustrado, que murieron, brotarán de la tierra, vivirán, y el Señor los juzgará según su voluntad. Esta palabra, si uno la analiza, es una palabra de esperanza. La esperanza fortalece al hombre, porque vamos a vivir un cielo nuevo y una tierra nueva. Hoy yo se lo digo al pueblo dominicano: aunque uno pase por dificultades, como están pasando muchas comunidades, que te están produciendo mucha lluvia, quizá daño a la agricultura, pero también favorece a la vida. Tenemos necesidad de agua, y gracias a Dios que hay bastante agua, pero muchos han quedado a descubierta. Por eso oramos por esas necesidades, principalmente en nuestra provincia. Pero por eso uno no puede perder la esperanza, desanimarse. Tenemos que echar hacia adelante. En medio de las dificultades que tenemos, económica, social, de los pueblos, guerras en otros países, mirando eso, no podemos desanimarnos. Tenemos que confiar en el Señor, vivir esa esperanza, esa fortaleza del Señor. Pero también las comunidades, el pueblo dominicano, tiene que llevar esperanza, tiene que llevar ánimo. Por eso, ¿quién produce esperanza entre los pueblos? ¿Quién anima a los pueblos? Jesucristo. Pero ese Jesucristo nos conlleva también a los pueblos a comprometernos socialmente. Por eso hay prosperidad, lo sabemos. Hay desarrollo, lo sabemos. Pero también la comunidad necesita que nuestros líderes sociales y políticos de este país se reúnan, como dice la palabra de Dios, reunirán de todos los extremos, reunidad de todos los extremos, y el Señor hablará. Por eso le hago un llamado muy especial
a este pueblo, porque se notan que los líderes sociales y políticos de la República Dominicana están muy aislados, como que no sienten preocupación, sensibilidad por el pueblo dominicano. Y nosotros somos parte de ese pueblo dominicano. Le hago un llamado a no aislarse, a no estar como parcela, porque se nota un aislamiento de los grupos sociales, de los grupos políticos de la sociedad dominicana. Y hoy especialmente me uno a la petición del Listín Diario, un llamado al liderazgo dominicano a unirse, a hablar juntos, caminar juntos, porque estamos en momentos en que la República Dominicana tiene que unirse para dialogar los problemas comunes. Se nota un aislamiento social, un aislamiento político, cada cual con su idea, con su criterio, y así un país no puede avanzar. Aunque exista prosperidad, aunque caminemos económicamente bien, pero necesitamos la unión de todos los sectores, porque eso es muy peligroso cuando los sectores no están unificados. Podemos ser de un partido, podemos ser de una ideología, podemos ser de muchas cosas, pero se nota en el ambiente de la República Dominicana que hay muchas personas aisladas. Hablan, teorizan, pero no se quieren unificar. Se hacen indiferentes a los problemas sociales de la República Dominicana. Yo sé que las elecciones pasaron, ya no es ambiente político, pero está el pueblo dominicano que necesita que los líderes se unan, hablen, hagan diálogo para llevarle esperanza, confort, fortaleza al pueblo dominicano. Por eso hoy la palabra de Dios nos habla de eso, de la esperanza, que el pueblo no puede caminar desanimado, desorientado, sino que tiene una orientación, que es Jesucristo, aquel que nos brinda la salvación. Que así sea. Amén.